Bienvenidos a esta guía técnica sobre Lenovo ThinkPad. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema que puede ser bastante frustrante: un hueco en el impreso de tu Lenovo ThinkPad. Este síntoma puede aparecer por varios motivos, como el desgaste natural del dispositivo o incluso por un golpe. Si no se repara a tiempo, puede llevar a fallos mayores en el funcionamiento del portátil, como problemas de encendido o mal funcionamiento de componentes internos. Para realizar esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas: un destornillador de precisión, pinzas, una espátula de plástico para abrir el chasis, y un soldador si es necesario reparar el circuito. A continuación, te explicaré el proceso paso a paso. Primero, asegúrate de desconectar el portátil de la corriente y quitar la batería si es posible. Utiliza el destornillador para quitar los tornillos que sujetan la tapa trasera. Hazlo con cuidado, ya que hay tornillos de diferentes tamaños. Una vez que hayas retirado la tapa, localiza el área donde se encuentra el hueco en el impreso. Generalmente, estará cerca de los componentes que más se utilizan, como la placa base. Con las pinzas, extrae con cuidado el componente afectado, asegurándote de desconectar todos los cables que lo unan a la placa. Es importante aplicar una presión uniforme al desconectar para evitar dañar otros elementos cercanos. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas reemplazado el componente dañado, vuelve a colocar la tapa trasera, asegurándote de que todos los tornillos estén bien ajustados. Por último, enciende el portátil para verificar que todo funciona correctamente. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable mantener el equipo limpio y libre de polvo, así como evitar golpes y caídas. Además, asegúrate de no sobrecalentar el dispositivo, ya que esto puede dañar los circuitos. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.